Tanta gente hoy. Buenos días. Muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa. Un saludo muy cordial a estos alcaldes que nos acompañan hoy, al patrocinador Marcos también, que viene aquí, evidentemente al presidente de la Vuelta, que ahora le vamos a dar también la palabra, a los medios de comunicación, a todos ustedes muy buenos días. Me van a permitir que vamos a proyectar primero un vídeo y después les hago yo la comunicación. Cuando quieran. Bueno, pues ahí está, empezamos a emocionarnos ya con la Vuelta Ciclista. Pues buenos días, como os decía, es la Vuelta Ciclista a España, son las dos etapas, 79 años de Vuelta Ciclista a España. El año pasado no estuvo aquí con nosotros, volvemos a estar con ella aquí durante los días 20 y 21 de agosto. Este 2024, la ciudad de Plasencia, alcalde, será la puerta de entrada de la carrera en el territorio español después de un periodo de 3 etapas por Portugal. Entrará por Plasencia. Concretamente serán las etapas 4 y 5 de la ronda española las que pasarán por nuestra región, con un inicio en Plasencia y un final en Pico Villuercas, y otra con salida de Fuente del Maestre y, en fin, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, concretamente en Sevilla. Con esta edición, la Vuelta acumula 32 salidas de etapa desde Extremadura, con la particularidad de que en esta ocasión la etapa número 4 discurre íntegramente por carreteras extremeñas. Por tanto, serán 15 etapas en la historia de la Vuelta con salida y llegada a la meta de Extremadura. No les descubro nada si les digo que el ciclismo es un deporte ligado al medio natural que en Extremadura se desarrolla con el escaparate perfecto. A lo largo de estas dos etapas, en las que se recorrerán 337 kilómetros en total, el mundo entero podrá descubrir las potencialidades de nuestro territorio, no solo para la práctica deportiva, sino también descubrir nuestros tesoros paisajísticos, nuestro patrimonio y lo que es nuestra Extremadura extraordinaria. Me gustaría citar dos de ellos, dos de estos tesoros que van a poder verse desde la Vuelta Ciclista: la Catedral de Plasencia y el segundo, la belleza paisajística de Pico Villuercas, una etapa de montaña que no dejará, como saben, indiferentes a nadie. Sin duda, la Vuelta es un gigante deportivo, es un gigante logístico y también supone un retorno para nuestros pueblos, para nuestras ciudades y para nuestra comunicación, porque nos sabe situar. En este caso será Villar de Plasencia, Plasencia, Cabezavillosa, El Torno, Valdastillas, Piornal, Jaraíz de la Vera, Casatejada, Serradilla, Almaraz, Deleitosa, Retamosa, Roturas, Navezuelas, Fuente del Maestre, Zafra, Puebla de Sancho Pérez, Medina de las Torres, Valencia del Ventoso, Bodonal de la Sierra y Segura de León. Son 21 municipios extremeños por los que discurre este año la Vuelta Ciclista 2024 y que tendrá la oportunidad, insisto, de mostrar toda esta riqueza que tenemos. El regreso de la Vuelta Ciclista al territorio extremeño reafirma la apuesta de este Ejecutivo por el deporte, reafirma la apuesta de este Ejecutivo por un deporte de ida y vuelta, un deporte de los nuestros y un deporte de otros que vienen a practicarlo aquí. No solo hablamos de deporte, hablamos también de turismo, hablamos de rentabilidad, hablamos también de economía y hablamos de desarrollo rural. Desde la Junta seguiremos apostando por visibilizar nuestra tierra a través de la promoción deportiva y lo haremos de mano de todas las federaciones y entidades que así lo quieran. Estoy convencida de que los extremeños se echarán a las calles, como han hecho siempre, a celebrar el regreso de la Vuelta para vivir y para seguir disfrutando del deporte y de las grandes acciones deportivas. Cedo ahora la palabra a Javier Guillén, director de la Vuelta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, consejera. Muchísimas gracias a todos los alcaldes que hoy nos acompañan, especialmente a las sedes
de salida y de llegada de estas dos etapas a los miembros del Gobierno de la Junta de Extremadura, también a Marcos, el representante de Carrefour, patrocinador principal, y a los medios de comunicación, sobre todo porque nos permiten en un día como hoy pues, poner de manifiesto la alegría que como vuelta tenemos de regresar a Extremadura, porque como bien se dice aquí, Extremadura está de vuelta porque viene la vuelta y porque 2 años después pues, regresamos a una tierra absolutamente maravillosa para todos aquellos que nos dedicamos a la práctica del ciclismo y para todos aquellos que nos gusta disfrutar de la maravilla de los territorios. La etapa del 20 de agosto yo creo que es una etapa muy importante, básicamente por 3 circunstancias. Una porque es la primera etapa que se celebra en el territorio nacional de España. La segunda porque es una etapa de alta montaña, la primera que se celebra en esta edición de la Vuelta, y la tercera porque es una etapa que ya nos va a contar cosas a nivel deportivo acerca de cómo están los corredores y evidentemente con tan pocos días de competición no sabremos quién la va a ganar, pero sí sabremos quién va a estar para disputar esta nueva edición del año 24. Para nosotros la etapa del 20 de agosto es una etapa que realmente pues, cumple un objetivo, ¿no? Que es salir de una ciudad extraordinariamente monumental como es Plasencia y poder vender toda la diversidad y riqueza que tenemos en nuestro país y también asociar esa monumentalidad urbana con un paisaje natural como es el Pico Villuercas a través de las dificultades deportivas. Yo recuerdo que cuando descubrimos el Pico Villuercas pues estábamos muy contentos porque como organización dijimos un descubrimiento más al ciclismo. Pero lo importante en esto no es descubrir, lo importante es repetir. Y por eso yo creo que la etapa salió también que merecía la pena que todos los extremeños volvieran a disfrutar de un resultado deportivo que tuvimos la suerte que ganó el ciclista Bardet, que ha sido ahora también ganador de una etapa del Tour de Francia. Es una etapa con 4 puertos de montaña, es una etapa donde en agosto posiblemente pues el calor también haga mella, esperemos que no, porque aquí las temperaturas de Extremadura son bastante asumibles en verano, pero desde luego puede que tengamos calor y es una etapa que culminará pues, con un puerto de más de 15 kilómetros, con lo cual sí que podemos decir que será uno de los puertos más largos que tengamos en esta edición, con unas rampas de cemento que son muy del gusto del espectador y donde directamente vamos a acudir a la línea de meta. La caravana ciclista de la Vuelta llegará el día anterior, el 19 de agosto por la noche. Haremos noche también el 20 de agosto, lo que significa que cumplimos con el objetivo del retorno económico directo, porque la Vuelta con sus más de 3.500 personas bueno, pues, contribuirá de alguna forma al sostenimiento económico esos días, sobre todo a nivel hostelero, con facturas para que se hagan ustedes una idea que rondan por encima de los 375.000 euros. La Vuelta más o menos necesita diariamente, tiene una necesidad de unos 22 hoteles por noche. Al día siguiente, 21 de agosto, salimos de Fuente del Maestre, una ciudad que nos está acogiendo con muchísima ilusión y que sobre todo nos permite seguir descubriendo e incorporando nuevas ciudades a la Vuelta. Será la primera vez que la Vuelta salga de Fuente del Maestre y aquí también nos permite reivindicarnos como el único evento internacional que es capaz de llegar a cualquier punto con una retransmisión televisiva que llega a más de 190 países y que permite no solo hablar de marcas y enseñar el espectáculo deportivo, sino nos permite a nivel territorial decirle a la gente en qué consisten esas marcas. Es decir, seduce mucho más el verlo que el que te lo cuente. Bueno, pues nosotros, además de contarlo, también la gente lo puede ver y no deja de ser también algo característico en el que podamos salir de Fuente del Maestre, una población de Badajoz, y llegar a una gran capital como es Sevilla. Yo creo que eso es lo que nos hace mágicos, el poder conectar ciudades no muy grandes con ciudades
muy grandes y al final, pues lo que siempre decimos, ¿no? Nosotros no somos una carrera que recorre kilómetros, no somos una carrera que comparte kilómetros. Y en ese compartir no solo es deporte, también es cultura, es gastronomía, es turismo, son paisajes y sobre todo algo que para mí es lo más importante, más allá del retorno promocional, más allá del retorno económico, que es el retorno emocional. Aquí en Extremadura la gente nos quiere, nosotros necesitamos a la gente, queremos que vengan a vernos, lo hacemos por ellos y por eso es el motivo principal de volver a Extremadura, para agradecer a la gente todo el apoyo que siempre da al ciclismo. Y por eso termino diciendo que lo de hoy no es más que un anuncio, lo importante pasa el 20 y el 21 de agosto y por eso espero y deseo que todos los extremeños, Cáceres y Badajoz vengan con nosotros a acompañarnos esos 2 días. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si quieren hacer alguna pregunta al presidente o a mí. Pues entonces, muchísimas gracias por venir. Gracias a todos. Estupendo, ¿eh?